Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas noches, buenas tardes, donde me estén escuchando. Vamos a comenzar con una historia, una novela de Jorge Volpi, llamada La paz en los sepulcros. Esta es una novela publicada en 1995 y la edición que les quiero leer el día de hoy es de enero de 2017. Inicia así con dos frases. Solo en el desorden es posible separar las tinieblas de la luz. Martín Luis Guzmán. En la más oscura de las noches, el resplandor del sueño es más luminoso que la luz del día, y la intuición que en él alienta, la forma más elevada del conocimiento. Michel Foucault. ¿Comenzamos? A veces, la muerte inmortaliza. Así pensé al verlos. Con el espanto y la indiferencia que me revisten desde hace años, a veces la muerte vuelve célebre a quien la ha sufrido. Rescata al yacente de la futilidad y le otorga una fama que jamás alcanzó mientras vivía. O al menos modifica su figura, borra sus altibajos, sus miserias y temores y lo convierte en objeto de exhibición, en cadáver, ataviado con una imagen postrera única e inmutable ya, que desde ese instante será recordada para siempre, con asco o admiración, como si nunca hubiese tenido otra. A veces, la muerte no conduce al olvido, sino a la sustitución. El muerto halla una nueva existencia en los ojos de quienes lo han visto, y entonces su deceso trae al mundo un nuevo ser, como si se produjera un alumbramiento, el de un ser ni querido ni deseado, que ahora carga con el peso de su inmortalidad. A veces, la muerte vivifica, pero más doloroso que la pérdida, la incertidumbre y el tránsito, es reconocer que esa muerte que inmortaliza, ese acto fulminante que hace del incógnito un héroe o un villano, en todo caso, alguien memorable, ni siquiera depende del cadáver, porque la muerte no es, ni siquiera en el suicidio, una decisión racional o consentida. Sorprende incluso al moribundo y cuanto más inesperada o arbitraria, mayor temor e irritación provoca en quienes sobreviven, y más grande es la posibilidad del muerto de acceder a lo eterno, a la pobre eternidad que cabe en las neuronas de los hombres. Así, esa última imagen, esa luz, trágica o cómica, digna o ridícula o atroz, se torna imborrable. La máscara que sustituirá el rostro enterrado, sin importar que el sujeto hubiese sido lúdico con una muerte trágica o sobrio con un fin degradante. La muerte es, a la postre, lo único que del muerto ha de quedarnos. Así los encontré aquella madrugada, muertos, muy muertos, tendidos sobre densos charcos de sangre, en posiciones extrañas, pero definitiva, absolutamente muertos. Sus cuerpos idénticos e inexpresivos, o quizá no tan inexpresivos, sino marcados con ese rictus súbito y vacuo que había comenzado a habitarlos, y del cual ya no podían desprenderse. Parecía como si se empeñasen en ocultar el dolor impensable y artero que los llevó a ese estado, pero que ya no se encontraba en ellos. Quedaron atrapados, presentí, en el instante en que se habían dejado de ser conscientes de sus padecimientos, que debieron ser atroces, interminables, cuando el dolor había dejado de ser dolor, detenido en un espacio imposible, por más que el verdugo o verdugos, el asesino o asesinos apretasen o cortasen o degradasen o rompiesen o hiriesen o destrozasen. Aparentaban cierta apacibilidad detrás del pánico, cierta calma a pesar de las llagas y las contusiones, como si en el último momento hubiesen reconocido la cercanía de la muerte, que
Quizás entonces ya no sentían miedo ni angustia, apenas una punzada artera que se difuminaba conforme se aproximaban al vacío. Apareció así en sus rostros un destello de tranquilidad y de reposo, el alivio antes del fin. Cuando a lo largo de la vida uno ha visto tantos cadáveres como yo, tantos muertos distintos, resulta difícil llorar o vomitar o desencajarse por más desoladora que resulte la escena, por más muerto que esté el muerto. Ese día, 26 de agosto, no fue distinto de otros. Ni el fotógrafo, Juan Gaitán, lamentablemente un hombre con rima, ni yo, encaramados en los hombros de varios policías para tener el acceso al espectáculo, teníamos ganas de llorar o de vomitar, o desencajarnos, aunque el olor fuese casi insoportable y nos limitábamos a llevar a cabo, con el profesionalismo que nos caracteriza, nuestro trabajo. Él, Juan Gaitán, fotógrafo, de un fotógrafo que conserva la posteridad y para el inmediato morbo de miles, con sus negativos y sus placas, el fugaz retrato de los muertos. Y yo, mirar y copiar en mi mente con la mayor precisión posible, sin olvidar ningún detalle, ya que no llevaba grabadora ni libreta, cuando allí había y ocurría. La foto de Juan Gaitán terminaría dando la vuelta al mundo, sin que ninguno de los dos, Juan Gaitán o yo, pues sospechara que ahí se iba a inmortalizar a esos muertos. La imagen impresa que muchos consideraron obscena y que la televisión se negó a transmitir, porque ¿dónde termina el derecho a la información y dónde comienza la ética periodística? Que los lectores buscaban con desesperación en los estanquillos para horrorizarse a solas, y para que sus esposas los reprendieran por comprar y fomentar ese espanto, la fascinación de la violencia, y que llegó a ser prohibida en la televisión y en las escuelas. Se convirtió en el único referente de esos hombres. En cuanto comenzó a circular, ya nadie pensó en cómo eran ellos antes del incidente. Resultaba difícil creer que alguna vez estuvieron vivos. Por más que días después la prensa decente reprodujese esas viejas fotos suyas, con sonrisas y saludos y brillo en las de la víctima 1 y con rabia, locura y pasmo en las de la víctima 2. Desde el 27 de agosto ellos ya no fueron sino los muertos de esa muerte horrible y cómplice que los había destruido. La gente comentaba que no era posible que las fotos de antes y las de más tarde pertenecieran a los mismos individuos, y fomentaba 1000 teorías sobre el paradero real de esos muertos que de seguro pues no lo estaban. Ahora solo eran los sujetos de una inmortalidad que los dibujaba, como cadáveres nauseabundos y mutilados. Partícipes de un crimen escandaloso y maligno, máscaras desprovistas de pasado, de memoria, de la vida con sus padres, parientes, esposas, amantes, de voz y de defensa, de pasión y de movimiento, de raptos y tazas de café por las mañanas, o de baños o lecturas o franchelas nocturnas. Simples retrasos en la atroz fotografía tomada por Juan Gaitán. El lugar era un sórdido cuarto de hotel. ¿Por qué se diría que los cuartos de los moteles o los hoteles de paso son sórdidos? Cuando ahí se resuelven tantos conflictos, cuando entre sus sábanas y el olor a semen y a sudor se desarrolla lo mejor de la vida nocturna de esta ciudad. Cuando ahí la pasión, comprada o alquilada o incluso regalada, es siempre más una fiesta que un delito. ¿Acaso, si más sucio y destartalado que otros, o al menos el desorden y la sangre lo hacían ver así este hotel, con una cama deshecha al centro, un espejo enorme en la pared de enfrente, y otro más, apenas dispuesto a brillar, incrustado en el techo rosado justo encima de la cama para que el amante que se encontrase boca arriba, en las películas siempre es la mujer, pero en la realidad más veces de lo que se supone el hombre, disfruta más las visiones aéreas.
pudiese disfrutar de un ángulo que de otro modo le estaría vedado: la espalda y las nalgas en movimiento de su amante. Una pequeña ventana pertenecía abierta, quizá porque la camarera o la policía que encontró los cuerpos había inventado o intentado despejar la peste, y a través de ella se alcanzaba a ver con un poco de esfuerzo el cielo negro sin nubes y unos cuantos destellos psicodélicos. En torno a la ventana había un par de cortinas de terciopelo rojo o naranja, desgarradas, y restos de papel tapiz, en el cual debió lucir en alguna época, pues mejor, una combinación de líneas doradas y flores azules, el cual también se extendía a lo largo de la habitación, perdiendo cada vez más su color, sustituido ahora por el vermellón indeleble que se extendía de un extremo a otro. El resto del mobiliario lo componían un buró desfortillado, una silla junto a la ventana, sobre la cual, por cierto, se encontró el pantalón con la cartera vacía de la víctima 1 y un pedazo de la oreja de la víctima 2. Y una lamparita de noche rota, por cierto. Además, entrecerrado un closet con las puertas atrancadas, en cuyo interior, pese a los esfuerzos de los investigadores, no se halló ninguna pista. De seguro el asesino o asesinos tampoco habían podido abrirlo. El baño era muy pequeño, cubierto por mosaicos rosados, la mayoría rotos o sucios, con una regadera sin cortinas, un lavamanos con restos de orines y un excusado en el cual flotaban formas ininteligibles de color púrpura. Los cuerpos, o digamos las porciones más importantes o completas de los cuerpos, se apilaban en el cuarto principal. La víctima 1 se hallaba tendida sobre las sábanas, en una especie de altar, desnuda a excepción del calcetín izquierdo. El resto de su ropa, un saco de cashmere café, una camisa de seda azul, italiana por cierto, pantalones de lino beige y zapatos también italianos, de distintos puntos, se hallaron en el cuarto. Boca arriba, el cuerpo con los brazos y las piernas extendidos en forma de X, amarrados con cuerdas de marino a las patas de la cama. La cabeza ladeada, llena de golpes, heridas y moretes, y una enorme hendidura en el vientre, producida por un cuchillo. Casi un estilete, podría jurar, una pieza templada y perfecta, que pareció al lado del tórax de la víctima 2. Las huellas grotescas confluían en el centro de la cama, el eje en torno al cual se había desarrollado la carnicería. El rigor mortis que había hecho que por encima de este cúmulo de huesos y carne, como si se tratara de una afrenta o un desafío, destacara el pene erecto de la víctima 1. Una mujer policía trató de ocultar o cubrir el desperfecto, aquella triste broma de la naturaleza, colocó una funda de una almohada sobre la tumescencia del muerto, que así no le parecía tanto, pero pronto renunció a su esfuerzo porque el efecto, que como de tienda de campaña en miniatura, resultaba más cómico que trágico, y por tanto aún más desagradable que la piel fría y sólida del muerto. Uno de los momentos más terribles de la noche fue cuando uno de los policías señaló las manos de la víctima 1. Ambas estaban amarradas por la cuerda de marino, pero a una le faltaban 3 dedos. Y a la otra 2. Todos los presentes, policías y forenses y ministerios públicos, y nosotros mismos, Juan Gaitán y yo, de inmediato bajamos la vista hacia el piso de loseta. Pronto se escucharon gritos y señales de dedos que señalaban otros dedos, estos últimos separados de su raíz, esparcidos en el suelo como gusanos. Lombrices secas parecían, en los rincones o debajo de la cama, iguales o piezas robadas de un museo. Un agente se desmayó cuando confundió un cable del teléfono con uno de esos cuerpecitos cilíndricos.
Y es que a veces uno no puede explicar ciertos actos. No puede creer que personas iguales o parecidas a uno se conviertan en ese amasijo de carne, y menos que sea otra persona, también igual o parecida a uno, haya sido la causante de esa mutación o ese desperfecto. Cuando uno ha visto tantas muestras de insania y de tortura, de la atrocidad de que es capaz el ser humano, con razón o sin ella, la angustia no desaparece. Como decía, solo se mitiga, aunque también se acumula por dentro en silencio. Y la sangre tantas veces vista y oída, los homicidios tantas veces atestiguados y recordados, e incluso impresos, se suman hasta formar un mar o un océano internos, una masa que empieza a ahogarnos como una enfermedad oculta o una llaga escondida. De tanto presenciar situaciones semejantes, de tanto mirar y recordar el mal, este nos marca e infecta, nos vuelve irreconocibles, sujetos distintos de los demás, pertenecientes a una secta paralela de los criminales, la de quienes viven de contemplar la muerte y la persiguen con tanta insistencia como los homicidas, hasta que, acaso sin darse cuenta, casi inocentemente, se alimentan con ella. Esta fue la primera parte de la lectura Las libros de Jorge Volpi. Espero que les haya gustado. Para más, continúen escuchando y esperando la segunda parte. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Adiós.